Los problemas ambientales creo que están ahora en la mente de todos. Los vemos en las noticias, aparecen en las conversaciones. Aspectos como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, pues son amenazas objetivas fruto de un desarrollo que ahora todos nos estamos cuestionando. Nos lo cuestionamos porque pensamos que tenemos el reto de dejar a las siguientes generaciones un planeta que de verdad sea sostenible desde esa triple dimensión social, ambiental y económica. La universidad es un lugar privilegiado, es un lugar de encuentro intergeneracional. La universidad es también el lugar de la investigación. En todos estos temas es muy importante una investigación fiable. Y luego ese abordaje interdisciplinar, poder sentar en una mesa a un biólogo, a un ingeniero, a un economista, para hablar de esos problemas e intentar dar soluciones desde la investigación. En este contexto, el Centro Bioma es un proyecto estrella. Está pensado para que sea un gran lugar de encuentro entre profesores, investigadores y la ciudadanía. Aproximadamente un tercio de la superficie va a estar dedicado bien a laboratorios, aulas y luego lo que será propiamente el Museo de Ciencias del centro. De modo que todos los ciudadanos, los estudiantes, los profesores, investigadores, podamos juntos adentrarnos en las maravillas de la ciencia y de la naturaleza al servicio de la solución de esos problemas. El lugar en el que va a estar ubicado este centro también habla de sostenibilidad. Primero porque está ubicado en el campus de la Universidad de Navarra, un campus rico en especies, tanto animales como vegetales. Va a estar por otro lado cerca de la ciudad, va a ser una puerta de entrada a la ciudad para que se muestre también físicamente ese compromiso de diálogo con la ciudadanía en estos temas. Y va a estar también como un puente entre la zona de ciencias y de medicina, en la parte alta del campus, y la zona de humanidades. Queremos que sea un proyecto interdisciplinar, que en él puedan los estudiantes de educación hablar de educación de la ciencia, los de comunicación, comunicación de la ciencia y, por supuesto, el Museo de Arte, que estará en diálogo con el Museo de Ciencias. Queremos que sea un edificio vivo, donde haya estudiantes, donde haya actividad científica, donde por ejemplo, jóvenes estudiantes de colegios o de institutos vean cómo se hace la ciencia. El propio edificio está pensado como un edificio sostenible, que tenga en cuenta una optimización en el uso, por ejemplo, de los recursos, de la energía, de la luz. Así que va a ser una contribución al propio espacio de la universidad y de la ciudad como ejemplo de un edificio comprometido con la sostenibilidad. La colección de ciencias naturales es una colección muy extensa que tiene dos fuentes. Por un lado, la propia actividad investigadora de la Facultad de Ciencias. Desde los años 70 se han ido adquiriendo especies que tenían ese origen. Y luego donaciones, de modo que tenemos un conjunto muy valioso que incluye desde herbarios, rocas, minerales, fósiles y especies animales. La investigación del Centro Bioma se va a llevar a cabo a través del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente. Dentro de la sostenibilidad, que es un término muy amplio, hay aspectos ambientales, sociales y económicos, y el instituto se centra en los aspectos ambientales. En concreto, son 4 las áreas a las que dedica su actividad. En primer lugar, los ecosistemas, su gestión. En segundo lugar, el estudio del impacto humano sobre el medio ambiente y las soluciones para reducirlo. También la investigación sobre el cambio global y la biodiversidad. Y finalmente, la comunicación de la ciencia, para acercarla a los ciudadanos, para que mejore el conocimiento de la sociedad, de los problemas y de sus posibles mejoras. Las dos principales misiones del Centro Bioma van a ser lideradas por, en primer lugar, en la investigación Jesús Miguel Santamaría, al frente de un equipo de unas 80 personas que tiene una larga trayectoria de investigación en biodiversidad y medio ambiente. Y en el ámbito de la divulgación científica, el director del Museo de Ciencias, Ignacio López Goñi, que también ha llevado a cabo una experiencia larga de mucho impacto en la sociedad en la divulgación de la ciencia. Todo esto nos lo planteamos de una forma colaborativa. Somos conscientes de que son muchas las personas, las entidades, las empresas que comparten este interés y lo que nos proponemos, lo que sugerimos es que hagamos cosas juntos, porque así es como podemos llegar más lejos y dejar un impacto positivo en nuestro entorno.